Bienvenidos un día más a su canal favorito de noticias y dramas turcos. Espero que estén listos porque hoy vamos a hablar de un tema que ha estado rondando en el aire, algo que muchos sospechaban, pero que ahora, al parecer, ha salido a la luz. Prepárense porque vamos a sumergirnos de lleno en la relación, o mejor dicho, en lo que fue la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y no vengo con chismes sacados de la manga. Hoy vamos a analizar declaraciones, entrevistas y algunos, digamos, gestos reveladores que apuntan a una verdad que quizás no queríamos escuchar, pero que al parecer, Kerem Bürsin ha dejado escapar. Si son tan fans como yo de esta pareja que nos robó el corazón en Senkalkam, entonces asegúrense de estar suscritos al canal. Activen la campanita para no perderse ni un solo detalle de todo lo que ocurre en el universo de las series turcas. Porque aquí, mis amigos, les traemos la información más jugosa, los rumores más candentes y los análisis más profundos. Y créanme, este vídeo va a dar que hablar. ¿Listos? Pues vamos a ello. Todos recordamos con cariño la magia que Kerem y Hande desprendían en pantalla. Su química era innegable, tanto que traspasó la ficción y se convirtió en una hermosa realidad. Éramos muchísimos los que suspirábamos por su amor. Verlos juntos era como un cuento de hadas hecho realidad. Vacaciones paradisíacas, miradas cómplices, fotos adorables. Todo parecía perfecto. Era esa fantasía de que el amor verdadero existe y que a veces, la vida imita al arte. Las redes sociales estallaban con cada interacción, cada publicación, cada rumor de que su amor era más real de lo que mostraban las cámaras. Las revistas del corazón se peleaban por una exclusiva, por una foto robada, por una declaración que confirmara lo que todos, en el fondo, queríamos creer. Pero, como suele suceder, la burbuja de la perfección estalló. Y de repente, sin previo aviso, nos encontramos con la noticia de su separación. El shock fue tremendo, un verdadero mazazo para el fandom. Las especulaciones no se hicieron esperar. Que si terceras personas, que si problemas de agenda, que si diferencias irreconciliables. Un sinfín de teorías inundaron las redes sociales. Los foros se llenaron de debates acalorados, cada uno defendiendo su propia hipótesis. Los más optimistas creían que era solo un rumor, una mala jugada de la prensa. Los más realistas, en cambio, empezaron a buscar señales de que algo andaba mal, rastreando mensajes antiguos, analizando gestos en entrevistas, buscando cualquier pista que confirmara sus sospechas. Pero la verdad, mis queridos chismosos, parecía estar mucho más enterrada. Era como si hubieran construido un muro de silencio, protegiendo su intimidad del escrutinio público. Y ahora, después de un tiempo prudencial, Kerem Bürsin, en diversas entrevistas y apariciones públicas, ha dejado entrever una serie de detalles que al unirlos, pintan un cuadro mucho más claro de lo que realmente sucedió entre él y Hande Erçel. No se trata de echar culpas ni de buscar culpables, sino de entender la complejidad de las relaciones y cómo, a veces, incluso el amor más intenso puede llegar a su fin. No estoy aquí para juzgar sus decisiones, sino para tratar de entender los factores que contribuyeron a su separación. Quiero que veamos más allá de la imagen perfecta que proyectaban y que analicemos las posibles razones que llevaron a que su relación terminara. Primero vamos a hablar de las expectativas. Kerem, en varias ocasiones, ha mencionado lo difícil que es lidiar con la presión mediática cuando se está en una relación pública. Imaginen por un momento tener a millones de personas opinando sobre cada uno de sus movimientos, analizando cada gesto, interpretando cada mirada. Es una locura. Kerem ha insinuado que esta presión constante pudo haber afectado la relación, creando tensiones y dificultando la convivencia. Y no solo la presión de los medios, sino también la presión de los fans, que a veces, sin mala intención, proyectan sus propias fantasías y expectativas en la pareja. Piensen en la cantidad de comentarios que recibían a diario, en los mensajes que les exigían ser perfectos, en las críticas que les llovían por cualquier error. Esa presión, sin duda, debió ser agobiante. Otro punto importante que Kerem ha tocado, aunque de manera sutil, es la diferencia en sus prioridades en ese momento de sus vidas. Hande, en pleno ascenso meteórico, estaba enfocada en consolidar su carrera como actriz, aceptando nuevos proyectos y explorando diferentes facetas artísticas. Kerem, por su parte, parecía estar buscando algo más estable, quizás una relación más tradicional y con miras a futuro. No estoy diciendo que uno estuviera bien y el otro mal, simplemente que sus caminos estaban tomando direcciones diferentes.
Y a veces, cuando las prioridades no están alineadas, es muy difícil mantener una relación a flote. Era como si Ande estuviera corriendo una maratón y Kerem prefiriera dar un paseo tranquilo. Sus ambiciones, aunque válidas, no coincidían en ese momento. Pero aquí viene lo jugoso, lo que realmente ha llamado mi atención. En una reciente entrevista, Kerem fue preguntado sobre si se arrepentía de haber hecho pública su relación con Ande. Su respuesta, mis amigos, fue reveladora. Él no dijo directamente que se arrepentía, pero sí admitió que, mirando hacia atrás, quizás hubiera sido mejor mantener su relación más en privado. ¿Por qué? Porque, según él, la exposición mediática exacerbó los problemas y dificultó la resolución de conflictos. Es como si la lupa de los medios hubiera ampliado cada pequeño detalle, convirtiendo un problema manejable en una crisis pública. Esto, mis chismosos, me lleva a pensar que la relación entre Kerem y Ande no terminó de la noche a la mañana, sino que fue un proceso gradual de distanciamiento, marcado por la presión, las expectativas y las diferencias en sus prioridades. Y la exposición constante, en lugar de ayudar, terminó por dinamitar lo que quedaba de la relación. Imaginen tener que lidiar con sus propios problemas de pareja mientras miles de personas opinan y juzgan cada uno de sus movimientos. Es una receta para el desastre. Además, hay un detalle que no podemos pasar por alto: la comunicación. Kerem, en varias ocasiones, ha hecho hincapié en la importancia de la comunicación en una relación. Ha dicho que es fundamental ser honesto, transparente y abierto con la pareja, especialmente cuando se están atravesando momentos difíciles. Y aunque no lo ha dicho explícitamente, se puede inferir que quizás, en su relación con Ande, la comunicación no fue tan fluida como debería haber sido. Quizás por miedo a herir los sentimientos del otro o por evitar conflictos, algunas cosas quedaron sin decirse, acumulándose hasta convertirse en un muro infranqueable. A veces el silencio puede ser más dañino que una discusión. Y en una relación tan expuesta como la de ellos, es probable que les haya costado mucho ser honestos y vulnerables el uno con el otro. Otra posible causa, aunque menos evidente, podría haber sido la presión de sus respectivos representantes y agencias. En el mundo del espectáculo, las relaciones personales a menudo se ven influenciadas por intereses comerciales y estrategias de marketing. Es posible que hayan recibido consejos, o incluso presiones, para mantener cierta imagen pública o para priorizar sus carreras por encima de su relación. No estoy diciendo que esto haya sido determinante, pero es un factor que no podemos descartar por completo. La industria del entretenimiento puede ser muy cruel y a veces las relaciones personales se convierten en simples herramientas de promoción. Ahora, quiero dejar claro que estos son solo interpretaciones basadas en las declaraciones de Kerem y en el análisis de su comportamiento público. No estoy afirmando que conozco la verdad absoluta, porque nadie, excepto ellos dos, sabe realmente lo que sucedió. Pero creo que al juntar todas estas piezas del rompecabezas, podemos hacernos una idea más clara de la triste realidad detrás de la ruptura de Kerem y Ande. Es como armar un puzzle con piezas sueltas, algunas encajan a la perfección, otras requieren un poco más de esfuerzo y otras, simplemente, no pertenecen a la imagen final. Y es que a veces, mis queridos chismosos, el amor no es suficiente. A veces las circunstancias, las presiones y las diferencias pueden pesar más que los sentimientos, llevando a dos personas que se aman a tomar caminos separados. Y aunque duela, es importante entender que esto no significa que el amor no fuera real, sino simplemente que no pudo superar los obstáculos que se presentaron en el camino. Es como una planta que necesita agua, sol y tierra fértil para crecer. Si alguno de estos elementos falta, la planta se marchita, por mucho que se la ame. Pero no todos son malas noticias. Tanto Kerem como Ande han seguido adelante con sus vidas, enfocándose en sus carreras y explorando nuevas oportunidades. Ande está triunfando en proyectos internacionales y Kerem sigue cosechando éxitos en Turquía y más allá. Y aunque su relación amorosa haya terminado, siempre quedará el recuerdo de la magia que crearon juntos en pantalla y el cariño que se tuvieron en algún momento. Es como un libro que hemos leído y que nos ha dejado una huella imborrable. La historia puede haber terminado, pero los personajes y las emociones que sentimos al leerla permanecerán siempre en nuestra memoria. Lo importante es aprender de las experiencias pasadas y seguir creciendo como personas. Y quién sabe, quizás el destino les tenga preparado un nuevo encuentro en el futuro. O quizás no. Lo que sí es seguro es que ambos seguirán brillando con luz propia, cada uno por su lado. Y eso, mis amigos, es lo más importante.
Que sigan persiguiendo sus sueños y que encuentren la felicidad en el camino. Y con esto, mis queridos chismosos, llegamos al final de este vídeo. Hemos explorado la posible verdad detrás de la ruptura de Kerem Bürsin y Hande Erçel, analizando las declaraciones de Kerem y tratando de entender las complejidades de su relación. Hemos visto cómo la presión mediática, las expectativas y las diferencias en las prioridades pueden afectar incluso al amor más intenso. Y hemos aprendido que a veces el amor no es suficiente para superar todos los obstáculos. Hemos hecho un viaje a través de su relación, analizando los altibajos, los rumores y las posibles causas de su separación. Espero que este vídeo les haya resultado interesante e informativo. Recuerden que todo esto son solo interpretaciones basadas en la información disponible, y que la verdad absoluta solo la conocen Kerem y Hande. Mi intención no es juzgar ni criticar, sino simplemente ofrecer una perspectiva diferente y tratar de entender lo que pudo haber sucedido. Ahora, quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final del vídeo. Son los mejores. No olviden dejarme en los comentarios qué opinan sobre todo esto. ¿Creen que Kerem reveló demasiado? ¿Creen que la presión mediática fue realmente un factor determinante en la ruptura? Quiero leer sus opiniones. Me encanta saber qué piensan y compartir sus ideas. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Porque aquí en su canal favorito de noticias y dramas turcos, siempre les traeremos la información más jugosa y los análisis más profundos. Les prometo que seguiré buscando las noticias más impactantes y los dramas más apasionantes para mantenerlos informados y entretenidos. Muchísimas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Besos. Y recuerden, el chisme es bueno, pero siempre con respeto. Hasta la próxima.